¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Te saludo nuevamente. Bueno, ¿qué análisis haces político de esto? Yo en las redes sociales veía, no hablo de los trolls, sino hablo más bien de aquellos que se expresan y que tienen algún tipo de representación política en las redes sociales, que van tirando la investigación para el lado que les conviene, ¿viste? Cuando vos preguntás para la oposición te dice, no, bueno, son 3 loquitos sueltos, 4 loquitos sueltos. Cuando preguntás al oficialismo, no, hay que ver porque probablemente haya, claro, es una conspiración, haya alguien que está bancando. Claro. ¿Qué análisis haces vos en el medio de esa situación? Mira, una vez le preguntó el nieto a un senador muy importante de Estados Unidos si en política había que decir la verdad. Y el senador dijo, también, ¿cómo no? También. Así que, viste, dejemos de lado la política, vayamos a qué pasó con esto, si cambió algo, ¿no es cierto? Con esto que fue, bueno, que podía haberlo sido todo. Sí, claro. Absoluta. Podía haberlo sido todo. Da escalofríos pensando, ¿cierto? Ni lo podemos imaginar. No. Y para el país, ¿no? Sí, absolutamente. Para el país, lo que significa para el país. Entonces, digo, uno pensando cómo se estructuró la política en los últimos años, sí, claramente a través de esto que se llama la grieta, ¿no es cierto? Que son dos polos que, bueno, vacían el centro, ¿no? Los centrifugan porque las noticias pasan por los polos. Es lo que da más energía, da más espectáculo, da más atracción, digamos. Y más votos. Y más votos en términos, a ver, de los que están en los polos. Porque en la Argentina, si bien hay una polarización política, hay dos modos, peronismo y no peronismo, los que están, digamos, abultando el sistema político están en el centro, ¿no? Son moderados, ahora, peronistas o no peronistas. Lo que se confunde muchas veces, claro, y esto contribuyó el gobierno de Macri, ¿no? Al decir que había un centro. Claro. Hay dos centros. Claro. O sea, se decía, había Corea del Centro, ¿no es cierto? No, hay sur de Corea del Norte y norte de Corea del Sur. Claro. Pero hay pocos que se pasan. ¿Viste? Digo, Daniel Scioli en balotaje sacó 48 puntos. Sí. Alberto Fernández en Paso, como venía ya todo junto el peronismo, sacó 48 puntos. Claro. ¿Cierto? Más o menos está ahí. Bueno, hay una elección, la de Cristina Fernández saca 54, ¿no? 54. Está bien. 2011. Pero digo, ahí están Sí. los dos polos. Yo me quedo con esto que decías al principio, ¿no? Y eso se estructuró con la grieta. No, pero digo, ahora que ya pasaron varios días, uno pierde la dimensión del tiempo, pero creo que han pasado 15 días, 2 semanas, ¿no? 1 de septiembre, Hoy 15 días. era jueves. Exactamente. Exactamente. Hoy 15 días. Hoy 15 días. Ya pasaron 2 semanas. Cuando fue el atentado, el intento de atentado, a esta misma hora, uno decía, bueno, esto es un freno. Esto es un punto de inflexión, una bisagra correcto. en donde algo va a cambiar. Correcto. Tenían que ponerle una pistola en la cabeza a la vicepresidenta para que algo cambie. ¿Cambió algo? Mira, porque lo que hay aquí es una inercia de los polos. Nadie ¿viste? se juntó, no hicieron nada. Vos leés, escuchás a esta gente, pero podés decir, bueno, qué sé yo, comparado con el que era la política de los 80, son lumpen, digamos, Claro. ¿no es cierto? Que se pueden expresar a través de las redes, que llegan livianamente, incluso jugando y con su propia vida, ¿viste? Entonces toman livianamente su vida. Digo, sí, yo pasaría a la historia, ¿no? ¿Viste? Típica gente, digamos, que en mi barrio dicen quemados. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, Ahora, sí, ese fue el ¿no? punto álgido de la grieta. ¿Cambió algo? Bueno, mirá, por lo pronto la señora vicepresidenta está haciendo llamados de unidad, ¿cierto? Está bien, esa es una política, lo que sea. Bueno, Sí, está diciendo que... Pero la misa de La misa no Luján. fueron, el llamado para ver Totalmente, mucho. digo. Pero esto era impensable y es obviamente también política porque obliga a la oposición a tomar una postura y quizás los tipos más extremos, más inflexibles, están del lado de la oposición. Porque digo, la cámpora es un fenómeno de poder. Pero ya lo vimos, ¿no es cierto? No tienen ningún problema si son ellos a ir al FMI. Sí, No hay ningún problema, claro. ¿entendés? A ese punto. Sí. Son más disciplinados. Sí. Ahora, El peronismo es más elástico. Claro. Del otro lado es más fragmentado y contra también, ¿no es cierto? Entonces, eso pone en un brete a la oposición. Ahora, hay dos contextos, o si querés, dos mecanismos que están funcionando increíblemente paralelos y son contradictorios, ¿no? Por un lado, la acción de masa, ¿no? Siendo Washington, ¿no es cierto? Sí. Haciendo todo lo que hay que hacer cuando vos tenés ajuste, Claro. ¿cierto, Ale? Sí, no, bueno, y hasta incluso le vino bien la tranquilidad para accionar, ¿no? Totalmente, esté mirando para el otro lado y el ajuste, el ajustazo. Exacto. Bueno, Lo de Cristina Fernández estaba en el banquillo de los acusados. Sí. Y sigue estando. Claro. Pero no en los titulares. ¿No es cierto? Tapó. No estoy señalando intencionalidad. No, digo, no, lo que pero estoy es diciendo es que verdad. son dos contextos. Que uno es la grieta Sí, y el otro claro. la moderación.
y están convergiendo. Contradictoriamente están funcionando, ¿viste? No sé cómo. ¿Pero qué? ¿Es solamente seguir tirando para...? Porque le hablo a mi público para este lado y le hablo al público que me quiere escuchar para este otro. Sí, cuando los polos... Porque lo que hacen los polos es sustentarte así. Claro. ¿No es cierto? Sí. Te digo lo que querés escuchar. Simétricamente. Sí. Entonces, mi razón de ser es que estás vos. Sí. Entonces yo puedo tener Es el voto Boca anti. River, ¿qué hace Boca sin River, que River sin Boca? Claro, entre la Argentina se Ahora- transforma en un Boca River, pero rabioso. Sí. Rabioso. Quería preguntar a ¿Cierto? Ale. Eso digo, justamente, ¿puede modificarse en algo? Digo, una primera reacción de Mauricio Macri con un tuit diciendo condenamos todo. Después, Patricia Bullrich, no, todo lo contrario. Hubo un intento de Guado de Pedro, que los radicales dijeron, bueno, sí, los del PRO le dijeron, ni se te ocurra decir que hablaste conmigo porque se me pudre todo. A ver, que ¿hasta no se me dónde malentienda, ¿no? Que no se me malentienda porque, viste, uno dice cosas en términos de lógica y política. Sí. Cuando hay grieta, Sí, ¿no es cierto? Los polos no son los verdaderos enemigos, porque gracias a que está el otro, ¿no es cierto? Dialéctica, uno sí, está existe. bien, sí. El problema es el segundo tuyo. El problema de Macri es Patricia Bullrich. Claro. Claro. Entonces vos tenés una competencia, ¿no? En términos horizontales y en términos verticales, ¿no es cierto? Horizontales. Digamos que uno puede decir los dos polos son Macri y Cristina Fernández, pero obviamente tienen sus acólitos, sus catedrales, ¿no es cierto? Y no se cruzan esos. Más papitas Ahora, de papas. Sí. el problema, ¿viste? Se da internamente. Entonces, uno dice, todo está armado para poder llegar a las elecciones. ¿No es cierto? No se le pide más a la economía. Está la inflación, es tremendo. Sí. Te puede hacer perder votos, vos lo decías. Sí, claro, obviamente. Pero también está lo comparativo. Estuvimos al borde del abismo. Claro. Entonces, Massa con poco, ¿viste? Está luciendo. Sí. Sí, pero No, viste cosa que que no después, puede hacer Guzmán. al Después- final del camino la gente Por supuesto. termina votando Por supuesto. su poder adquisitivo. Por supuesto. Por cuánto puede Pero comprar desde por ya. la plata que tiene en el bolsillo. Y hoy estoy acá, digamos, para comentar las noticias hoy, ¿no es cierto? Porque esto es así, No, es el día, obviamente. ¿no es cierto? Es el día a día Pero y no la hora. hoy la gente lo que sabe es que fue a la verdulería la semana pasada y la lechuga salía 1 Totalmente. y ahora sale 2,5. Totalmente. Y así Pero no hay también plata- hace, y así no hay plata hace que unos aguante. meses atrás estaba la ansiedad que, viste, podía darse el helicóptero, ¿no es cierto? Porque en la Argentina No, lo sí, que no. precede al helicóptero es el dólar. No es la violencia social, ¿eh? La violencia social viene después. Sí. Primero se va al diablo lo que nos conecta y nos comunica, que no es la palabra de la Argentina, como no es ningún sistema, digamos, del mundo hoy. Es el dinero. ¿Cuántas veces metemos la mano en el bolsillo? Ahora con las Bueno, TAP, ¿no? bueno. ¿Y cuántas veces hablamos algo significativo? Salvo que, digamos, lo que mata la humedad. Sí, bueno. ¿Es cierto? Sí, sí. Entonces, el sistema de comunicación se rompe y lo que tenemos canas, en el 89. sé por qué me mirás. En el 89. No, vos estás muy bien. Sí. De envidia te miro, ¿no? Digo, en el 89 nos pusimos todos locos. Yo estaba en el gobierno en ese momento, así que imagínate. Señor. Cuando se rompió la moneda, ¿no es cierto? La hiperinflación te genera después las condiciones para tomar decisiones, ¿no? Como hizo Carlos Menem. Claro. ¿Cierto? El virulo, Sí. ¿no es cierto? Es tan El quiebre, potente. el quiebre. ¿no? El quiebre, digamos, un problema ontológico, podríamos decir filosóficamente. O sea, que te afecta el ser, te pones loco porque no sabes quién sos. O sea, ¿cuánto valgo? ¿No? Esta Ahora, plata, ¿qué me puedo ese comprar? es el ¿Un televisor? tema. No. Ahora, entonces digo, en ese momento, en la Argentina, en el 89 y el 2001, ¿viste? Fueron situaciones absolutamente críticas que están en la memoria de muchos. Sí. Entonces, esto que se vivió meses atrás, cuando el dólar, ¿viste? Es el descenso de los marcianos, ¿no? Empieza a Sí, subir, claro. subir. En el gobierno no sé cómo se vive. Y Ahora, entonces, haber tomado esto y moderarlo, bueno, se ve, ¿no? Sí. Se nota. Ahora, Hay una pasividad. hoy una de las noticias tenía que ver con los cambios en el dólar tarjeta, Sí. los cambios en el dólar ahorro, ¿vale? Sí, exactamente. Bueno, por un lado, es oficial, el Banco Central dice, si vos te anotaste para tener subsidios del uso de gas, no podés comprar más los $200. Lo cual es bastante lógico. Sí. Podemos Sí, discutirlo. lógico ¿eh? en este país, En ¿no? este Digamos. contexto. No, Claro, digo, pará. en este contexto, pará, en este no, contexto. pero- Con el agua que- acá, ¿no? No, que se me entienda. Claro. Yo para mí es ilógico que vos no puedas comprar No, libremente. lógico, Pero pero dentro de lo dentro que del ese contexto país, de una crisis, dentro del contexto es lógico que si el Estado te ayuda a Claro, pagar a los subsidios porque no podés, digo, bueno, lógico que no te permita, lógico, en el contexto de este país, No, gracias claro. Luis, que no te permita comprar esos dólares. Y en este contexto que, como dicen los técnicos, reservas negativas, para decir que no hay un mango en el Banco Central, hay un dólar tarjeta donde hoy, incluso ya lo dijo la portavoz Gabriela Certo en conferencia de prensa, se está estudiando apretar más el torniquete.
Y va a haber anuncios en este sentido. Es decir, ese dólar tarjeta, sobre todo porque viene el Mundial, más todavía. ¿Puede más todavía? Hay distintas alternativas, están estudiando, a ver si se sube más el impuesto a las ganancias, como la última vez, si se hace más complicado porque se puede hacer a través del dólar MEP, entonces te complican la llegada al dólar. Es decir, va a ser más difícil y más caro acceder al dólar turista. Eso el gobierno lo tiene decidido por una simple razón. No hay dólares. No hay dólares. No hay dólares. Si no hay dólares, hay corrida para buscar dólares. Sí. Y eso genera tumulto, ¿no? La Argentina, el dólar, digamos, es la primera... una medida, una mercancía de primera necesidad, diríamos, Sí. en las crisis, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que nosotros los regimos con pesos, ¿no es cierto? Y los pesos están en abundancia, ¿no? Porque se emitieron, porque la Argentina tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de pobreza. Tuvo la pandemia, que el país estuvo paralizado año y pico, largo, ¿no es cierto? Ahora, Luis. perdón. No, que- dale, pero claro. digo, Así que los dólares, encima los dólares están en el otro problema, ¿no es cierto? Sí. O sea, hubo exportaciones, pero esto depende de la voluntad de los que tienen dólares, ¿viste? Porque una cosa es Venezuela Le o tuvieron Rusia que dar la tienen mini el petróleo devaluación. del No, Estado. obviamente, pero digo, Acá los dólares los tienen los del campo. con respecto a estas medidas, y ponete una mano vos que estás del otro lado cenando seguramente, o ahí cerquita de cenar, los argentinos ya somos, vos que estás del otro lado, ya sos resiliente en el hecho de decir, una restricción Una más. más, la verdad que Pero ya sí. tenemos tanta que una más, o esto impacta en la opinión pública y después te lo terminan facturando A en el ver, voto. O ya impacta, está, hay mufa, ¿no? Hay mufa generalizada, ¿no? Ya no es tan específica porque aparte la cantidad de dólares son tantos, ¿no es cierto? Sí, sí. Que es como, viste, los esquimalos con la variedad de hielos, ¿no? Los esquimales sí, tienen sí. como 1224 variedades de hielo. Y claro, viven en el hielo, ¿no? Para nosotros 20 el cubito, palabras para pero blanco. nosotros tenemos $1000 como los Exacto. esquimales de hielo, ¿no? Entonces, en ese punto, hay mufa generalizada. Ahora, por el otro lado, hay alivio, en el sentido de, estabas en el Titanic y veías el iceberg, ¿no es cierto? Eso que se hace en clase media, ¿no es cierto? Clase media alta, Sí. ¿no es cierto? Que tiene más sensibilidad y obviamente a los que estamos mirando los números, ¿no es cierto? Ahora, Luis, hoy yo preguntaba, digo, porque se estuvo hablando mucho en las últimas horas del famoso Plan Austral, vos lo conocés, por supuesto, más que bien, estabas Sí, ahí. te va a dejar una espalda. Y hoy cuando pregunté en gobierno sobre esto, alguien me dice, sí, está muy lindo el plan Austral, pero para eso tenés que tener dólares, si no, no podés hacer ningún plan de estabilización. Y entonces, Totalmente. ¿qué hacemos? Mirá, para explicarlo fácil. Sí. A ver, dale, ¿Viste? por ¿Viste el favor. juego del Estado? Yo soy politólogo, pero eso lo puedo explicar fácil, ¿no? Me va a escuchar un Explícalo economista. Como lo explicás vos, la que Luis, me mata. fácil, sí. Imagínate un juego del estanciero, ¿no es cierto? O el Monopoly. Para Doña Rosa, ¿No es cierto? diría... Viste que tiene esos billetitos que son de papel, ¿no? Así, endeble. Aunque en el estanciero, pienso bien, las casas valen siempre lo mismo. Pero bueno, deja ese tema. Sí, Sí. es verdad. Ahora, Y los es como hoteles si también. vos jugaras al estanciero acá y después con esos billetes los cambiaras a dólares. Claro. ¿No es cierto? El Estado argentino puede imprimir la cantidad de billetes que quiere, ¿no es cierto? Puede tirar los estancieros que quiera. Tiene respaldo. Ahora, esto es como si vos agarrás los billetes del estanciero y fueras a comprar dólares, ¿no? Ahí vos decís, pucha, esto no es tan natural, ¿no Claro. es cierto? En épocas de crisis, cuando faltan los dólares y todo el mundo se va a los dólares, porque es la única estabilidad, se transforma en corrida, se transforma en tumulto, y cuando no hay dólares, el sistema político ahí denota su falta de autoridad y poder. Sí. ¿Viste? El Estado finalmente, uno puede decir, es un juego de estación, es una billetera, es un galpón donde uno va, ¿viste? Y se distribuye como se puede, algunos trabajan, algunos, ¿no? Claro. Y después está ese problema enorme que lo da la historia argentina. El gobierno hizo todo lo posible también, ¿no? Para generar incertidumbre, porque vos, ¿viste? Se dice, bueno, la política en la grieta, sí, pero acá hubo una grieta dentro del gobierno muchísimo claro. tiempo, ¿eh? Sí. ¿Viste? Uno de los pocos gobiernos que distraído tuvo mucho, oposición dentro del gobierno. La oposición no tenía mayoría ya. De todas maneras, la tensión existe, ¿no es cierto? Están los polos. Por eso digo, para la democracia la grieta es una porquería, definida politológicamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluso para sacar decisiones importantes de gobierno, vos tenés que sumar diputados y eso claro. obligatoriamente a veces son mayorías especiales, necesitas consenso. Sí, absolutamente. ¿Cierto? No hay manera. Y estos problemas no es, viste, podar un árbol, ¿no es cierto? No, por supuesto. ¿No? Luis, Es armar un jardín de vuelta, un bosque de vuelta. te invito a que compartamos lo que fue hoy el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner. Hoy habló por primera vez, Ale, Sí, señor. luego de el atentado. Es la primera vez que se lo escucha
que se la escucha a la vicepresidenta. Exacto, y eligió dejó el frases Senado. importantes. Se eligió el Senado como escenario, cerca de curas villeros, Sí. de curas villeros, de lo más cercano dijo que ella, porque, ahora la vamos a escuchar, dice que solo fue casi un milagro, habló de por qué se salvó. Por eso, en ese contexto, sin prensa, en un lugar bastante hermético, digo, no se supo antes que iba a hablar, Claro. fue sorpresivo, ahí reapareció públicamente Cristina. Y dijo esto, dale. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy, muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves. El viernes tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No. Cristina hablando de odio, de discursos de odio y de acciones de odio, tratando de dar una explicación de por qué no fue a la misa en Luján. En principio, rara la explicación, porque dice, no fui porque había mucha seguridad, no quería alterar, no quería entorpecer. Una misa que en definitiva estaba hecha para repudiar lo que le había pasado a ella. Raro, pero bueno, eso fue lo que explicó. Y tercero, diciendo que se salvó de milagro por la Virgen, por Dios y demás. ¿Qué análisis, Luis? Sí, bueno, lo de la Virgen y Dios lo dejo de lado porque no es mi especialidad. Sí. ¿No es cierto? Bueno, está viva de milagro laico, si querés, ¿no? O porque fue un inepto el tipo, porque qué sé yo, lo que sea, no importa. Pero lo que ves claramente ahí, se ve una Cristina, bueno, emocionada, ¿no? Como que esto fue un acontecimiento que todos los argentinos quieren tomar una nota, conmoción, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Te acordás cómo salió el Pacto de Olivos, Sales, no? Sí, claro. Fue cuando tenía esa operación en la carótida. La carótida de Menem, ¿no es cierto? sí. Menem, y fue Alfonsín a verlo, ¿no es cierto? Algunos dicen que por ese acontecimiento de ahí salió. Bueno, eso se tenía en parrilla, obviamente, la reforma. Fue un acontecimiento que conmovió al país. Bueno, con más razón, ¿no es cierto? Sí. Ahora, los discursos de odio. Ya, para bailar el tango se necesitan dos. Claro. ¿No es cierto? Por el otro lado, el mecanismo político, ideológico en el que se basó, digamos, en el kirchnerismo ya maduro, no el primer kirchnerismo, que era un kirchnerismo de crisis. Pero cuando empezó a ver, una vez me dijo Néstor Kirchner, yo agarré el facón y pensé que la realidad era dura, era manteca, ¿no? Era una Argentina muy moldeable, sí, ¿no? Que venía también de una crisis enorme. Pero, y entonces ahí, Carlos, lo que uno lo que ve es que ese discurso era un discurso de amigo-enemigo, ¿no es cierto? Que lo sacó de la CLO, de todos los intelectuales de izquierda, que no viene al caso, a la gente no le importa, pero los políticos muchas veces buscan letra para explicarse qué están haciendo. Y esto significó finalmente, ¿viste?, un escenario perfecto de amigo-enemigo. Hoy en A24 estuvo Jorge Macri y Luis y dijo que Macri, Mauricio, no tenía que ir a verla a Cristina. Sí, lo escuché. En este discurso odio, blanco y negro, ¿quién gana y quién pierde si Cristina dice ahora, Mauricio, te convoco mañana a mi casa, vení a verme a las 12 del mediodía, o si Macri dice, Cristina, mañana voy a tu casa a las 12 del mediodía? Mirá, los polos son los únicos que pueden forzar un diálogo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si van los del centro, se los acusa de moderados, ¿viste? Blandos, a los tibios los vomita Dios, ¿no es cierto? Todo lo que se dice, porque la táctica muchas veces de los polos, ¿no es cierto?, es barrer con el centro y después ir ellos a los polos, al centro, perdón. Como hizo Cristina con Alberto Fernández. Estaban polarizando como locos y de repente apareció, pum, el profesor de la UBA, ¿no es cierto? Sí. Moderado.
casi alfonsinista. Sí. ¿No es cierto? Lo comparaba, sí. ¿No es cierto? Entonces digo, es una estrategia. Ahora, en estas circunstancias, yo creo que el peronismo está más acostumbrado a tragarse sapos que la oposición, digamos que es más fragmentada. Entonces, me parece que ahí... Tiene más prurito. Sí, decís. aparte porque está Patricia Bullrich, digamos, soplándole la nuca. Sí, claro, sí. ¿Cierto? Claro. Es como un dragón. Sí. Claro, Entonces, no es fácil. no es fácil. Ahora, los únicos que pueden hacerlo, digamos, son ellos dos. Ahora, viste, es como que vos, Carlos, vos ya tenés un personaje, González, ¿no? O Martín, en la tele, ¿no? Que finalmente el encuentro de lo que vos sos con lo que la gente quiere, ¿no? Y va saliendo eso. Después, volver atrás de lo que sos es muy difícil, ¿no? Cuando ya llevas años en la Clarísimo, cámara. claro, Bueno, clarísimo. imagínate Cristina hoy esto. Bueno, se puede explicar por lo que sufrió. Claro. Uno Claro. espera de Cristina, ¿no? La ametralladora colgándole debajo de la pollera. Sí. Sí, ¿Cierto? sí, Entonces digo, exactamente. si van y se llaman, ¿no? Decís, pero ¿cómo que qué es esto? ¿Viste? Titanes en el ring, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Sí. ¿No? Se pelean en el ring, pero después cuentan la plata de los vestuarios, ¿no es cierto? Es muy difícil. Muy es muy Bueno, le complicado. pasó a Perón cuando volvió, pero para otra charla, ¿no? Para otra charla... Pero era Perón. Otra charla. Era Por eso, Perón. está bien. Era Claro. Charla más larga. Y Nixon fue la China. Claro. ¿no? Porque era Luis, más derechista. Clarísimo, como siempre, súper didáctico. No, gracias, Martín. Muchas gracias, Por favor. Gracias.